Relatos del muñeco, del muñeco, del muñeco, del muñeco, del muñeco, del muñeco. El último segundo. Historia escrita por Cuauhtémoc de Jesús Domínguez Soto. Los invito a que visiten su página de Facebook, en donde encontrarán más historias aterradoras. La liga se los dejo en la descripción de este video. Sin más, comenzamos. Capítulo 1. El primer mensaje. El sonido del tic-tac resonaba en la soledad de su apartamento. Un reloj de bolsillo giraba lentamente sobre la mesa, su esfera iluminada por la tenue luz de la madrugada. Ezequiel Cordero no parpadeaba. Sus ojos estaban clavados en la nota que, una vez más, había aparecido en su escritorio. Era una hoja de papel doblada con precisión. La caligrafía era nítida, escrita con un bolígrafo negro. La tinta aún fresca. No tenía remitente, pero su mensaje era claro. Mariana muere hoy, 10:47 p.m. Deténlo. Este es tu último intento. No recordaba haber visto esa nota antes. Su contenido le erizó la piel. ¿Quién la había dejado? Su apartamento estaba cerrado con doble cerradura, las ventanas intactas, pero allí estaba, como si alguien supiera exactamente dónde debía encontrarla. Un detalle lo inquietó aún más. La tinta estaba fresca. Pasó un dedo sobre las letras y la mancha negra se corrió apenas. ¿Había sido escrita minutos antes? Un escalofrío recorrió su espalda. Se levantó de golpe, sintiendo un nudo en el estómago. Su primer instinto fue llamar a la policía. Tomó su teléfono y comenzó a marcar. ¿Cómo demonios habían entrado a su apartamento? ¿Era esto algún tipo de amenaza? Pero antes de que pudiera completar la llamada, su teléfono vibró con un mensaje entrante de Mariana. Necesito verte, es importante. La cafetería de siempre, 9 a.m. Ezequiel sintió un vuelco en el estómago. Mariana, la misma mujer a la que no había visto en más de 2 años, la misma de la nota. La policía podía esperar. Se dejó caer en la silla, frotándose las sienes. Algo dentro de él le decía que esto no era una broma. Mientras releía la nota, un torrente de preguntas se reamolinó en su mente. Último intento. ¿Intento de qué? Si alguien planeaba matar a Mariana, ¿significaba esto que ya lo había intentado antes? ¿Había fallado? ¿Por qué advertirle en lugar de simplemente hacerlo? Y si esto era una amenaza directa, ¿por qué pedirle que lo detuviera? Más importante aún, ¿quién había escrito la nota y cómo había entrado en su apartamento? Su mirada recorrió la habitación. Nada estaba fuera de lugar. No había signos de forzamiento en la puerta o en las ventanas. El apartamento estaba en completo silencio, salvo por el incesante tic-tac del reloj de pared. Y entonces lo vio.
el reloj de bolsillo. No recordaba haberlo sacado. Lo había guardado hacía años en el fondo de una caja junto con otros recuerdos de su relación con Mariana. Pero ahí estaba, en el centro de la mesa, como si alguien lo hubiera colocado intencionalmente junto a la nota. Con el pulso acelerado lo tomó con cuidado y lo abrió. Sabía exactamente lo que debía decir en la tapa. Lo recordaba bien porque Mariana se lo había regalado en su cumpleaños, 4 años atrás. Siempre hay tiempo para nosotros, pero esas palabras ya no estaban. Ahora en su lugar, la inscripción era otra. No deberías recordar esto. Ezequiel sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Sus dedos se crisparon alrededor del metal frío. Era el mismo reloj. Lo conocía, pero no era el mismo mensaje. La sensación de amenaza se hizo más pesada. La nota en el escritorio era alarmante, pero el reloj era personal. Alguien no solo había entrado en su apartamento, sino sabía sobre su relación con Mariana. Sabía lo que ese objeto significaba para él y lo había modificado. ¿Cómo demonios había cambiado la inscripción? Mariana no lo habría hecho. Era su regalo, un mensaje íntimo entre ellos. Nadie más debía siquiera conocerlo. Sus dedos recorrieron el contorno del reloj y, con ello, su mente lo arrastró de vuelta al día en que Mariana se lo entregó. Fue en su cumpleaños, una noche lluviosa en la que ella llegó tarde, empapada, con un paquete envuelto en papel marrón. Para que nunca olvides que el tiempo es relativo, le dijo con una sonrisa traviesa mientras se acomodaba el cabello mojado. ¿Un reloj? Ezequiel lo giró en sus manos, admirando la elegancia antigua del objeto. Esto parece lo contrario a lo que siempre dices. Es para que recuerdes que lo importante no es el tiempo en sí, sino lo que hacemos con él, susurró ella, apoyando la cabeza en su hombro. Aquella noche, Mariana se quedó dormida en su pecho y él se prometió a sí mismo que nunca la dejaría ir. Pero sí la dejó ir y ahora alguien le decía que moriría. Ezequiel cerró el reloj con un chasquido y lo apretó en su mano. Algo dentro de él le decía que esta no era una simple amenaza. No se trataba solo de un asesinato por ocurrir. Había algo más grande en juego. Algo que escapaba completamente a su comprensión. Miró la hora en el viejo reloj de pared de su apartamento. Eran las 8:15 a.m. Si salía en ese instante, llegaría a tiempo. Se puso de pie, pero antes de marcharse, su mirada volvió a la mesa. Su reflejo en el vidrio del escritorio le devolvía una expresión que no reconocía del todo. Inseguridad, miedo, pero en el fondo, algo más. Algo parecido a un recuerdo que aún no terminaba de tomar forma. Se cambió apresurado, tomó su abrigo y salió del apartamento, cerrando la puerta con un golpe seco. No notó que el reloj en su mesa había cambiado de mensaje. Quedan 2 intentos. Capítulo 2. La cafetería. Ezequiel llegó a la cafetería con el corazón latiéndole en las sienes.
El lugar se veía igual que siempre. La madera oscura de las mesas, el aroma a café recién molido, las paredes decoradas con fotos en blanco y negro de la ciudad. Pero había algo distinto en el aire, una sensación de irrealidad que lo acompañaba desde que salió de casa. Y ahí estaba ella. Mariana estaba sentada en la mesa del fondo, con una taza de té entre las manos. No parecía sorprendida al verlo, en cambio, tenía una expresión tranquila, como si lo hubiera estado esperando. Sin pensarlo, Ezequiel se acercó y la abrazó con fuerza. Ella no se resistió, pero tampoco pareció sorprendida. Tranquilo, susurró ella con suavidad. Ezequiel la soltó y la miró con desconcierto. Su actitud era demasiado serena para alguien que estaba en peligro. Recibí una nota en mi departamento. Decía que ibas a morir hoy, Mariana. Alguien entró a mi casa y la dejó ahí, susurró, intentando controlar el temblor en su voz. Mariana exhaló lentamente y lo observó con calma. Siéntate, Ezequiel, tenemos que hablar. Una mesera se acercó con una sonrisa amable. ¿Van a ordenar algo?, preguntó con la libreta lista. Mariana sonrió levemente. 2 capuchinos y un croissant con mermelada de naranja, por favor. Ezequiel parpadeó sorprendido. ¿Sigues pidiendo lo mismo?, preguntó con una sonrisa nostálgica. Claro, respondió ella, encogiéndose de hombros. Era nuestra comida favorita aquí, ¿lo recuerdas? Él respiró profundamente y asintió. Sí, claro que lo recuerdo. Es algo que no se olvida. Mariana lo observó con paciencia y luego preguntó: ¿Aún conservas el reloj que te regalé? Sí, y no entiendo cómo. Antes decía otra cosa, ahora es diferente. Mariana sostuvo la taza entre sus manos sin apartar la mirada de él. Porque tú lo cambiaste. Ezequiel sintió un escalofrío recorrerle la espalda y la confusión nublarle la mente. ¿Cómo?, preguntó con el ceño fruncido. Mariana no respondió de inmediato. En cambio, lo observó con ternura, como si su pregunta le trajera recuerdos. Tomó aire lentamente antes de hablar. ¿Recuerdas por qué te lo regalé?, preguntó con voz suave, fijando sus ojos en los de él. Ezequiel parpadeó intentando ordenar sus pensamientos. Pasó una mano por su nuca y desvió la mirada por un instante, hasta que finalmente susurró: Me dijiste que el tiempo era relativo, que lo importante no era cuánto teníamos, sino lo que hacíamos con él. Mariana sonrió con melancolía y asintió. Exactamente, murmuró. Por eso lo elegí para ti. Ezequiel exhaló con pesadez y, sin darse cuenta, sostuvo su taza con más fuerza. Pero entonces, sí, yo lo cambié. ¿Cuándo? ¿Cómo? No recuerdo haberlo hecho. Mariana apoyó los codos en la mesa y lo miró con intensidad. No lo recuerdas, porque no has llegado a ese momento aún. Ezequiel la miró fijamente, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Un silencio pesado cayó entre ellos antes de que Mariana rompiera la tensión con otra pregunta. Ezequiel, ¿recuerdas por qué terminamos?
Él apretó la mandíbula. No era un recuerdo agradable, pero lo tenía claro. Sí, respondió con voz tensa. Terminamos porque te metiste tanto en tu investigación, en tu trabajo, que dejaste de estar presente. Peleábamos cada vez más hasta que una noche, aquí mismo, nos dimos cuenta de que no tenía sentido seguir así. Mariana suspiró bajando la mirada por un momento. Sí, aquí mismo, susurró. Y sin embargo, nunca dejé de amarte ni un solo segundo. Ezequiel sintió su garganta cerrarse. Sus manos se apretaron sobre la mesa. Yo tampoco, admitió en voz baja. Un silencio cargado de emociones se instaló entre ellos. La cafetería parecía seguir su curso, pero en su pequeña burbuja de recuerdos y palabras no dichas, el tiempo se sentía suspendido. Mariana inhaló profundamente y rompió el silencio. Cuando terminamos, fue porque estaba completamente absorbida por mi investigación, confesó. Pero no era cualquier investigación, Ezequiel. Estaba trabajando con teoría cuántica aplicada, modelos matemáticos de causalidad y viajes en el tiempo. Ezequiel arqueó una ceja confundido. ¿Viajes en el tiempo?, repitió casi incrédulo. En términos científicos, trabajábamos con líneas temporales cerradas y paradojas de consistencia. Es un campo dedicado, pero mi equipo y yo estábamos a punto de hacer algo grande, algo que no podía contarte entonces por mi contrato con la universidad. Mariana hizo una pausa y lo miró con una intensidad inusual. Pero ahora es diferente. Ezequiel la observó, tratando de asimilar sus palabras. Diferente. ¿Cómo? Ella entrelazó los dedos sobre la mesa y exhaló lentamente. Porque, de alguna manera, ahora estás involucrado. Yo te involucré hace 2 años, la noche en que terminamos. Quise cambiar nuestro futuro, Ezequiel. Quise encontrar una forma de que estuviéramos juntos. Ezequiel sintió un alivio inesperado al escuchar esas palabras. Durante todo este tiempo, había creído que Mariana simplemente había seguido adelante, pero ahora descubría que, de algún modo, ella había estado pensando en él, en ellos. Sin embargo, la confusión todavía lo dominaba. Miró el reloj de la cafetería. Eran las 10 en punto. 10 de la mañana. La nota decía claramente que Mariana moriría a las 10:47 p.m. El tiempo corría. Se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa y mirándola fijamente. Mariana, no tenemos todo el día. Deja los rodeos y explícame qué significa todo esto. Viajé en el tiempo, Ezequiel, no al pasado, porque según las leyes de la física, eso es imposible. Pero el futuro sí puede moldearse, o al menos eso creía. Así que lo hice. Viajé al futuro para ver si en algún momento tú y yo volvíamos a estar juntos. Tomó aire y bajó la mirada. Pero el futuro es hoy, porque hoy es el día en que muero. Ezequiel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo es que mueres?, preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo lo sabes? Mariana lo miró con una mezcla de tristeza y determinación.
porque programé la máquina del tiempo para que tú fueras el enlace entre el pasado y el futuro, por si algo me pasaba. Mariana tomó aire antes de continuar. Cuando muero, la máquina regresa el tiempo 20 horas antes del suceso, y como eres la persona que vinculé al proceso, de alguna manera hemos tenido esta misma conversación muchas veces. Ya sé todo lo que vas a decir y todo lo que me vas a preguntar, pero aún así tengo que responderte. Ezequiel parpadeó, sintiendo un peso caer sobre él. ¿Quieres decir que cada vez que mueres, el tiempo vuelve atrás y yo soy quien deja la nota para advertirme? Mariana asintió lentamente. Sí, cada vez que muero, vuelves a escribir la nota para advertirte a ti mismo y también grabas el reloj. Por eso el mensaje original se ha borrado y cada vez que fallas en salvarme, volvemos a este punto, al principio del día. Ezequiel apretó los puños, sintió como una mezcla de desesperación y determinación se apoderaba de él. Te creo, Mariana. No sé cómo, pero te creo. Y si esto ha pasado tantas veces, entonces seguiré intentándolo las veces que sean necesarias. No voy a dejar que mueras. Mariana lo miró con ternura y tristeza a la vez. Eso dijiste todas las veces anteriores, Ezequiel. Él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir con eso? Mariana sostuvo su mirada con gravedad y entonces pronunció las palabras que hicieron que el mundo de Ezequiel se derrumbara. Eres tú, Ezequiel. Tú eres quien me asesina. Capítulo 3. El destino marcado. Ezequiel sintió cómo el aire a su alrededor se volvía denso, como si el tiempo mismo se detuviera. Las palabras de Mariana retumbaban en su cabeza, reverberando en su pecho con un peso insoportable. Eres tú, Ezequiel. Tú eres quien me asesina. La cafetería seguía funcionando a su alrededor. Los clientes reían. Las tazas chocaban con los platillos. La vida continuaba como si nada estuviera sucediendo. Pero para él, todo había cambiado en un instante. Su primer impulso fue reír, descartarlo como una broma absurda. Pero la expresión de Mariana le cortó la respiración. Ella hablaba en serio, lo creía. Tragó saliva con dificultad y sintió que su cuerpo entero se tensaba. Eso no es posible, murmuró, con la garganta seca. Mariana, yo nunca te haría daño. Ella no apartó la mirada. Su rostro no reflejaba miedo, sino una profunda tristeza. Lo sé, susurró, pero aún así, cada vez que el tiempo se reinicia, muero, y tú siempre estás ahí. Ezequiel negó con la cabeza, pasándose las manos por el cabello con desesperación. No tiene sentido, insistió. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo puedes estar segura que soy yo? Mariana dejó la taza de café sobre la mesa con suavidad, como si cada uno de sus movimientos estuviera medido. Porque cada vez que regreso, lo recuerdo todo.
explicó con voz pausada. Recuerdo cada conversación, cada intento de evitarlo, y aunque nunca sé exactamente cómo sucede, lo último que veo antes de morir, siempre eres tú. Ezequiel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ser cierto. Su respiración se volvió entrecortada mientras buscaba desesperadamente un punto de lógica en todo aquello. Tiene que haber un error, dijo, con la voz tensa. Algo está fallando en lo que recuerdas. Yo no soy capaz de hacer algo así. Mariana esbozó una sonrisa melancólica y apoyó las manos sobre la mesa. Eso es lo que dices siempre. Ezequiel cerró los ojos un instante y tomó aire profundamente. Si esto era cierto, necesitaban una solución. Lo entiendo, dijo al fin, mirándola con seriedad. Pero dime, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Qué propones? Mariana mantuvo la mirada fija en él antes de responder. La única forma de cambiar esto es impedir que yo viaje al futuro, dijo con firmeza. Todo lo que he intentado hasta ahora ha sido modificar el presente, pero quizás la clave está en evitar que todo inicie. Necesitamos viajar al pasado. Ezequiel frunció el ceño. ¿Eso es posible? Pensé que dijiste que el pasado no podía alterarse. En teoría no podemos cambiar el pasado directamente, explicó Mariana, pero si logramos anclar nuestros recuerdos en un punto anterior a que todo esto comenzara, podríamos influir en nuestras propias decisiones. Mi intención es que nunca llegue a viajar en el tiempo, que nunca llegue a construir la máquina, que cuando te conozca, renuncie a mi investigación y elija estar contigo. Si nunca me involucro en esto, nunca muero. Ezequiel sintió que su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Pero, ¿cómo podríamos recordar lo que todavía no ha sucedido? Preguntó sintiendo que estaba al borde de una revelación importante. Mariana entrecerró los ojos y respondió con calma. Ahí es donde te necesito, Ezequiel. Eres mi ancla, como tú ya estás ligado a la máquina. Cada vez que el tiempo se reinicia, creo que si usamos esto a nuestro favor, podríamos implantar un recuerdo en nuestras versiones pasadas. Una advertencia que nos impida seguir este camino. Ezequiel exhaló lentamente. Todo esto era una locura, pero una locura que, de algún modo, tenía sentido. Si podían engañar al destino desde el origen, tal vez, solo tal vez Mariana no tendría que morir. Entonces, ¿cómo le hacemos?, preguntó finalmente. Mariana miró el reloj de la cafetería. El tiempo seguía corriendo, pero antes de que pudiera responder, el rugido de un motor al detenerse afuera llamó la atención de ambos. Ezequiel vio por el reflejo en la ventana una camioneta negra estacionarse junto a la acera. Dos hombres bajaron con rapidez, ambos vestidos de negro, con armas largas colgadas sobre los hombros. El aire se volvió aún más denso. ¿Qué está pasando?, preguntó Ezequiel, su cuerpo ya en tensión. Mariana palideció. No fue sorpresa lo que vio en su rostro, sino una resignación aterradora. Los hombres entraron a la cafetería sin titubear. Se dirigieron directamente hacia su mesa.
Es demasiado pronto, susurró Mariana, sin apartar la mirada de los recién llegados. Ezequiel intentó moverse, pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres sacó una pistola y la apuntó directamente a Mariana. Levántense, vienen con nosotros ahora.